Dios bendiga a los oyentes de este espacio radial de Radio Bellavista Estéreo. Radio Bellavista Estéreo. Claro que no se dice radio, sino se dice una inspiración de Dios o Bellavista Estéreo. Es decir, es una emisora que usted la encuentra en 103.6 FM y que sube usualmente los programas a su sitio de YouTube, Bellavista Estéreo, y que emite los programas en vivo allí en YouTube y en la página de Facebook y Bellavista Inspiración. Ya, y también la emite en TikTok, bendito sea el nombre del Señor, y en Instagram, bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Gloria al nombre del Señor. Bueno, mi amado, vamos a hacer la oración para entregar o ofrecer este programa en manos del Señor y leemos el pasaje bíblico. Padre Santo y Padre Bueno, mira este programa, Señor, el justo por la fe vivirá, de Bellavista Estéreo, Señor. Esta mañana dispón, prepara, acondiciona los corazones de todo el que está escuchando, de los que van a ver el programa en vivo allí y de los que lo van a ver en diferido también, Señor, para que sea de edificación, Padre, para cada uno de los oyentes. Fortalece, consuela, exhorta, edifica a tu pueblo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Leamos la palabra del Señor esta mañana. Gloria al Señor. Dios bendiga a los que llegan a la sintonía. El tema, pues, el que venimos tratando ya de 3 programas anteriores, el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 1 al 6. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los 6 primeros versículos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, te presento este programa esta mañana, Padre amado, para que tú, Señor, lo bendigas, para que tu Espíritu Santo se mueva en los corazones de los oyentes y me dé la sabiduría y la revelación, Padre, el denuedo, para expresar tu palabra, para exponerla, enseñarla y predicarla. Dispón nuestros corazones, el mío en especial, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Y para Dios sea toda la gloria, para Jesucristo sea también la gloria, y para el Espíritu Santo del Señor también, amado hermano, amigo, ministro del Señor. Pablo en Corinto, 4ª parte. Hoy es una excepción de la regla, gloria al nombre del Señor, porque aunque reiniciando el estudio en la parte, los primeros 6 versos que acabé de leer, cuando Pablo llega a Corinto, ya hemos agotado los primeros 5 versículos en este estudio, en programas anteriores. Primero vimos a Pablo como el hacedor de tiendas allí
en su encuentro con Priscila y Aquila. Después empezamos a estudiar las primeras discusiones que tuvo el apóstol con los judíos en la sinagoga de Corinto. Y en esta ocasión Pablo ya era un predicador, actuaba como predicador en esos versos. Pero quedamos a las puertas de estudiar el verso 6, por allí íbamos en el estudio. Hoy, pues, como el versículo 6 habla de la oposición de los judíos rebeldes, reacios de la sinagoga allí en Corinto, y en las visitas, en las misiones del apóstol Pablo, en varias ocasiones se menciona, amados hermanos, de la adversidad, de la persecución, de la oposición de estos judíos cuando Pablo predicaba en las sinagogas. Pues yo he decidido hoy hacer un paréntesis en este estudio, y es con el fin de que podamos comprender mejor la oposición de los judíos de la sinagoga, de los judíos incrédulos, en este caso en la sinagoga de Corinto, y en general de la oposición que hacían los judíos en todas las sinagogas donde Pablo llegó a predicar en diferentes ciudades de la diáspora, para que comprendamos allí esa oposición, para que podamos entender esa, ¿cómo decirle?, esa adversidad que Pablo siempre encontraba, porque generalmente cuando estudiamos estos pasajes criticamos a los judíos, y en realidad pues, merecen crítica, porque Cristo llegó a los judíos, pero lo que no está escrito en la escritura, en la Biblia directamente, es lo que quiero hoy que estudiemos, y es ¿cómo decirle?, analizar dos cosas. Vamos a hacer un paréntesis, repito, antes de entrar en el estudio del versículo 6, la oposición que Pablo encontró allí de los judíos en la sinagoga corintia. ¿Y para qué este paréntesis? Para entender dos cosas. Primero, gloria al nombre del Señor, cuál era la forma o cómo era la forma como Pablo evangelizaba a los judíos de las sinagogas. Y segundo, pues analicemos con detalle en ciertos pasajes de la Biblia para entender mejor la dificultad de los judíos incrédulos, para entender, bendito sea el nombre del Señor, y recibir y creer en el Evangelio. Esos son dos puntos que nos va a llevar casi todo este programa. Lo primero que quiero que estudiemos es cómo Pablo evangelizaba en las sinagogas de los judíos. Recordemos que cuando él evangelizaba, para saber cómo lo hacía en las sinagogas, debemos recordar cómo evangelizaba el apóstol a los paganos, a los idólatras. Él predicaba a los paganos no con las escrituras. ¿Por qué? Porque los paganos no conocían las escrituras, ni conocían al Dios de las escrituras. Él lo hacía, evangelizaba, presentando a Jesús, pero como Dios y Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y para demostrar que Jesús es el Señor, es Dios, él presentaba la creación de Dios. La creación de Dios, es decir, la creación de los cielos y de la tierra, porque Dios es el creador de todo. Quiero dar dos citas en donde confirmamos esto, ¿no? Cómo predicaba Pablo a los paganos, a los idólatras. Hechos 14:15 nos muestra cómo Pablo predicó, por ejemplo, en Listra, que era un pueblo pagano. Y él dice ese versículo así:
nosotros somos hombres semejantes a vosotros. En ese momento Pablo estaba con Bernabé en Listra. Hombres semejantes a vosotros, repito, que os anunciamos que de estas vanidades, es decir, ídolos, de estos ídolos, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Observe que Pablo allí no predicó a Jesús como el Mesías, ni siquiera mencionó las Escrituras, sino solamente mencionó la creación de Dios, porque eran paganos el pueblo al cual estaba predicando, los de Listra. Y otro ejemplo de esta forma de evangelizar de Pablo a los paganos está en Hechos 17, capítulo 17, versos 24, 25 y 30, cuando evangelizó en Atenas, allí en el célebre Areópago, y dice la palabra allí en ese pasaje, Pablo evangelizando allí, exponiendo sobre el Dios del cielo, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da vida a todos y aliento y todas las cosas. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, de las idolatrías, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Note usted que en este pasaje también Pablo no menciona a las Escrituras, ni a Cristo, ni a Dios como Cristo, como Mesías. No menciona a Jesús, solamente la creación de Dios, los cielos y la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿cómo entonces Pablo predicaba a los judíos de la sinagoga? ¿Cómo les evangelizaba? Que era la pregunta inicial. Pues ya ustedes deben saber que Pablo evangelizaba presentando a Jesús como el Mesías, como el Cristo. Esa era la forma usual, habitual de Pablo predicar el evangelio a los judíos. Que Jesús era el Mesías, el Cristo. Porque los judíos conocían las Escrituras desde niños. Desde niños sus padres les enseñaban las Escrituras. ¿Y cómo hacía Pablo allí ante los judíos en la sinagoga para demostrar que Jesús era el Mesías? Pues les presentaba las promesas del Antiguo Testamento, o sea, las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Y un ejemplo de cómo Pablo evangelizaba a los judíos de la sinagoga lo tenemos en Hechos 17, 2 y 3, cuando él evangelizó en Tesalónica, en la sinagoga de Tesalónica. Escuche cómo Pablo evangelizaba allí a los judíos. Y Pablo dice el verso 2, estoy leyendo Hechos 17, 2 y 3, como acostumbraba Pablo, fue a ellos, a los judíos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando, dice la palabra, y exponiendo por medio de las Escrituras, observen, la Escritura del Antiguo Testamento, que Jesús era, o que era necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Esa es la forma como Pablo predicaba a los judíos de la sinagoga, para poder entender la oposición que el versículo 6 de este capítulo 18, Pablo sufrió en la sinagoga de Corinto. Debemos entender con detalle cómo Pablo predicaba a los judíos. Les mencionaba las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero también debemos entender y comprender la dificultad que tenían los judíos para poder ver claramente el Evangelio y poder recibirlo, poder creer en él. Entonces, para poder juzgar, criticar a la oposición de los judíos a la predicación de Pablo, del Evangelio, debemos tener claro eso, ¿verdad?
si ellos tenían alguna dificultad para entender y para creer en el Evangelio, y de hecho la tenían. ¿Cuáles eran las grandes dificultades que tenían ellos, los judíos, para que les resplandeciera la luz del Evangelio? Eso está escrito en Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Quiero que vaya conmigo a lo que dice la Escritura allí en esa parte. Después oí, dice el profeta Isaías, la voz del Señor, que dijo: anda y di a este pueblo, el pueblo judío, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, es decir, debilítalos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, es decir, ni crean, y haya para él sanidad, es decir, salvación. Si usted analiza los términos que usa Isaías allí en ese pasaje, en nuestra Reina de Valera, la cité conforme a la Reina de Valera, 1960, tal vez usted tenga la primera impresión, si es primera vez que lee este pasaje, o haya tenido, si ya lo ha oído antes, que yo tuve. Yo, hermanos, lo reconozco, cuando leí este pasaje en mi época de recién convertido, yo pensé, me imaginé que esto era un decreto absoluto e invariable de Dios, lo que dice Isaías allí, que Él engrosó el corazón de este pueblo judío, le cegó sus ojos y le debilitó sus oídos, y el resultado es para que no creyeran, no fueran salvos y no oyeran ni vieran con sabiduría la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque después que estudié la Escritura, encontré de que, aunque ese es lo que parece a primera vista, según los términos que usa Isaías en este pasaje, no era en realidad esto un decreto absoluto e irreversible, sino que en realidad, si uno estudia la Escritura y estudia el libro de los Hechos, se encuentra de que lo que dice Dios ahí a través del profeta, del endurecimiento del corazón de Israel, del enceguecimiento y del ensordecimiento de sus ojos y de sus oídos al Evangelio, no era un decreto absoluto, no era un mandamiento irreversible, porque si hubiera sido así, entonces la Escritura se contradeciría, porque el Señor dice en su palabra que Él quiere que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento. Entonces, el pueblo judío estaría en desventaja porque Dios lo endureció. Pero en realidad no era, repito, un decreto absoluto de Dios irreversible, sino era una tendencia, una inclinación natural, bendito sea el Señor, del corazón de los judíos, de la mayoría, del corazón de los judíos, de la mayoría, a endurecerse hacia el Evangelio, porque en realidad estaba esta declaración que dice Isaías supeditada al libre albedrío del hombre, a la libre escogencia de cada judío. En otras palabras, en verdad era una desventaja de los judíos, porque era una declaración de Dios en su soberanía, pero que lo ponía en desventaja porque tenían la tendencia a endurecerse al Evangelio. Sin embargo, ellos eran los responsables, ellos podían rechazar el Evangelio o aceptarlo. Ellos podían detenerse a estudiarlo y analizarlo para comprenderlo, o interpretarlo o torcerlo.
en su interpretación. ¿Por qué digo esto, que es la verdadera interpretación de este pasaje? Porque la misma Biblia nos lo confirma en Hechos, anote por favor, Hechos capítulo 28, verso 25 al 27. Allí Pablo está predicándole a unos judíos en Roma, cuando estaba preso, al final de su vida casi. Y mire cómo habla el apóstol, escribe Lucas. Bien habló el Espíritu Santo, habla el apóstol, repito. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, y menciona el pasaje que leí antes de Isaías 6, 9 y 10. Y mire cómo lo cita, diferente a como lo cita Isaías. Pablo dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo, el pueblo judío, se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente. Pero quiero que analice bien conmigo cómo dice Pablo allí. No dice porque yo les endurecí el corazón y les ensordecí sus oídos. No, Pablo dice al mencionar este mismo pasaje, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente. O sea, ¿quiénes oyeron? Ellos. ¿Quiénes endurecieron su corazón? Ellos. Y sigue diciendo, y sus ojos han cerrado. Mire que Dios no cerró sus ojos. Como Isaías, uno podría interpretar que fue Dios el que los cegó. No, sino dice Pablo acá en Hechos, y sus ojos han cerrado. Fueron ellos los que enceguecieron sus ojos para no ver, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane, es decir, los salve. Conclusión, amado hermano, analizando los detalles de esta comparación del pasaje de Isaías 6, versos 9 y 10, con la forma como cita ese mismo pasaje de Isaías Pablo en Hechos 28, 25 al 27, la dificultad para entender el Evangelio y para creer y recibir el Evangelio de los judíos se debía no al decreto absoluto de Dios de que Él les endureció el corazón, les cegó los ojos y les ensordeció sus oídos al Evangelio, sino que Dios les había dado un corazón con una inclinación a rechazar el Evangelio, a no comprenderlo bien, pero que les había dado libertad porque les había dejado un libre albedrío para que ellos pudieran escoger si se cegaban completamente al Evangelio y se ensordecían a él o no lo estudiaban para recibirlo. Conclusión, era una dificultad compartida, en parte por una inclinación que Dios había predeterminado negativa de los judíos hacia el Evangelio y en parte por una decisión consciente de ellos. Ellos tenían responsabilidad también al rechazar el Evangelio de Cristo. Ahora viene la tercera parte. Hasta aquí hemos analizado dos cosas. Cómo predicaba Pablo en las sinagogas a los judíos, cómo evangelizaba y en realidad a qué se debía la falta de entendimiento y el endurecimiento al Evangelio de los judíos a la luz de estos pasajes que he citado de Isaías y de Hechos. Pero ahora viene la tercera parte que nos ocupará todo el resto del programa y es que uno se pregunta, hermano, si todas las profecías mesiánicas que anunciaban al Cristo que vendría, que eran cientos de más de 100 profecías, se cumplieron.
porque Cristo cumplió todas las profecías mesiánicas. ¿Por qué entonces los judíos en su mayoría rechazaron al Mesías? Porque, como dice Juan 1:10, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Bueno, la respuesta es porque ellos decidieron rechazarlo. Decidieron torcer las profecías e interpretarlas mal. Pero también porque Dios les había dado, los puso en desventaja, en cierto sentido, porque les había dado una tendencia negativa hacia el Evangelio, un corazón duro para recibir el Evangelio y un entendimiento embotado. Pero ellos decidían si se cegaban al Evangelio o no. Entonces vuelve la idea que he mencionado. Pero hermanos, si fue tan clara el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas en Cristo, ¿por qué persistió ese rechazo? ¿Por qué no se iluminó su libre albedrío, su voluntad? Y ellos reconocieron que aunque había un sentir negativo hacia el Evangelio era verdad y tenían que recibir a Cristo como Mesías, como Salvador. Bueno, eso es lo que quiero que en el resto del programa lo estudiemos a la luz de la Escritura para sacar una conclusión y podamos, llegar a un profundo entendimiento de este asunto. Pensemos primero que todo, vamos a revisar varias profecías, muchas profecías del Antiguo Testamento que hablan del Mesías, pero quiero que usted piense que era posible, y de hecho los judíos, la gran mayoría de los judíos que se cegaron y endurecieron al Evangelio, pensaron en esa posibilidad. Era posible que Jesús hubiera sido un farsante, una persona que fingió ser lo que no era, fingió ser Dios y Mesías y no lo era, lo cual sabemos nosotros perfectamente bien que era incorrecto, porque Jesús es Dios, Jesús es el Mesías, es el Salvador. Pero ellos, los judíos incrédulos, pensaban en esa posibilidad, en que Jesús pudiera ser un farsante. Y muchos llegaron a pensar, él era profeta, pero no era Dios. Y en realidad lo crucificaron los romanos por insinuación y incitación de los principales sacerdotes, fariseos y escribas. Y estos líderes religiosos eran muchos de ellos convencidos de que Jesús era un farsante, aunque algunos llegaron a reconocer que posiblemente era Dios, bendito sea el nombre del Señor, y a pesar de eso lo negaron. Entonces quiero que analice conmigo ciertos pasajes de profecías mesiánicas que se cumplieron en Cristo, mencionadas en el Antiguo Testamento, para que se dé cuenta conmigo cuán difícil es o hubiera sido que un ser humano que afirmara ser Dios y en quien se cumplieran todas las profecías mesiánicas, en realidad era Dios. Pensemos en lo difícil que sería que una persona predijera la ciudad exacta, por ejemplo, en la que nacerá dentro de 700 años un futuro presidente de un país. Bueno, eso fue lo que hizo el profeta Miqueas. Miqueas predijo con exactitud dónde habría de nacer el Mesías 700 años antes, cuando escribió su profecía. ¿Y qué dijo Miqueas? Bendito sea el nombre del Señor. Miqueas 5:2.
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas predijo 700 años, amado, que Jesús nacería en Belén. Ahora, dos preguntas más. Yo le hago dos preguntas más. Piense usted, ¿cuán difícil cree usted que sería señalar la forma precisa en la que morirá de aquí a 100 años un líder religioso nuevo y desconocido? Eso es difícil. Piense también si sería posible predecir un nuevo método de ejecución, de muerte, de ejecución, que todavía no existiera, pero que se inventará cientos de años después. Eso es difícil. Ambas circunstancias que le he mencionado son difíciles, y ambas circunstancias, bendito sea el Señor, las escribió, las cumplió el rey David en el Salmo 22. Vamos a leer el Salmo 22, capítulo 14, capítulo 22, Salmo 22, verso 14 al 18. Escuche lo que David dijo de Cristo 1000 años antes. Él predijo la forma como el Mesías moriría 1000 años antes, y predijo la crucifixión como un acto de ejecución que no se conocía cuando él escribió 1000 años antes. Escuche: he sido derramado como aguas. ¿De quién está hablando? Del Mesías. Es decir, cuando Jesús derramó su sangre y agua en la cruz del Calvario. Y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas por la aflicción espiritual, física y psicológica que le produjeron los clavos en la cruz. Él dijo esto: como un tiesto se secó mi vigor. Habla del debilitamiento extremo que tuvo Jesús en la cruz. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se secó a mi paladar. Él lo dijo: tengo sed, en la cruz. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Él murió espiritualmente en la cruz cuando le dijo a su padre: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y sigue diciendo el Salmo 22, David: me has puesto en el polvo de la muerte. Horadaron mis manos y mis pies. Ahí está bien claro. Isaías predijo la crucifixión de Cristo como un método de ejecución cuando todavía no existía ese método. Aleluya. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto que ellos me miran y me observan. O sea que Jesús fue expuesto a vergüenza pública, casi desnudo, en la cruz. Y repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mire, sigamos el estudio. Ahora, pensemos en una posibilidad. Que alguien fuera capaz. Piense conmigo, por favor. Que alguien fuera capaz de predecir 50 profecías específicas, precisas, sobre Cristo. O que hubiera sido capaz en los tiempos antiguos. Sobre un hombre, diga usted, un hombre que ese profeta no conociera, prediga 50 profecías. ¿No cree usted que es dificilísimo que ese hombre cumpla las 50 profecías?
o que la persona de quien se escribieron esas 50 profecías, esa persona las cumpla. Eso es dificilísimo. O sea, usted, para explicárselo de otra manera, si usted pudiera escribir 50 profecías de alguna persona que se cumplirían o que se debieran cumplir muchos años después, ¿no cree usted que sería bien difícil que apareciera una persona en un futuro que cumpliera las 50 profecías que usted escribió? Es bien difícil. Entonces, eso lo hizo Cristo. Cristo no cumplió solamente 50 profecías, sino cumplió muchas más que están escritas con exactitud. Por ejemplo, ¿cómo podría un farsante, una persona que dijera ser Cristo y no lo fuera, hacer los ajustes, los arreglos, para nacer de una familia específica, como nació Jesús? Vamos a la palabra del Señor. Mateo 1:16. Dice que Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. La familia de José y de María era de la tribu de Judá. Era una familia específica. ¿Cómo hizo el profeta para profetizar exactamente eso? Que Jesús nacería en Belén de Judá, de una familia específica, porque sabemos que se predijo la ciudad determinada, que era Belén. Ahora, ¿cómo podría alguien hacer los arreglos para que naciera de una virgen? Lea conmigo Isaías 7:14. Isaías dijo que el Señor mismo nos daría señal. Una virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús nació de una virgen. Era imposible que él pudiera, no siendo Dios, hacer que naciera él mismo de una virgen. O sea que al nacer de una virgen demostró que era Dios. ¿Cómo podría alguien conseguir enviar un mensajero delante de él, como Jesús envió a Juan el Bautista? Dios el Padre, envió a Juan el Bautista antes que viniera Jesús. Malaquías 3:1, porque dice la palabra que el Padre dijo: yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Palabras de Cristo, no del Padre. Dios mismo envió un mensajero que anunció la venida de Cristo. Eso sería imposible pensarlo de un farsante, hermano. ¿Cómo podría alguien hacer los arreglos para ser considerado un profeta como Moisés? Eso es un don de Dios. Solamente Dios lo puede hacer. Nadie podía hacerlo por sí mismo, porque Deuteronomio 18:15 dice que profeta de en medio de ti, es decir, de medio de Israel, dice Moisés aquí, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y lo confirmó Felipe cuando halló a Natanael en Juan 1:45, cuando le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Jesús era el profeta mesiánico anunciado por Moisés, y eso era una razón más que los judíos debían ver del cumplimiento de las profecías mesiánicas, que los deberían haber hecho a mirar con ojos reverentes el Evangelio, a interpretarlo correctamente y a recibirlo en sus corazones, porque un
impostor, un mentiroso, un falso, era imposible que cumpliera estas profecías y muchas otras. Vamos a mencionar unas cuantas más. ¿Cómo podría alguien hacer las componendas, los ajustes, para ser traicionado por una cantidad específica de dinero? 30 piezas de plata, hermano. ¿Cómo podría alguien que pretendiera ser el Mesías, de ser Dios, organizar su propia muerte por crucifixión? Y también planificar, bendito sea el Señor, que sus verdugos echaran suerte sobre sus ropas durante la ejecución. Mateo 27:35, bendito sea el Señor. Mateo 27:35. Gloria al Señor. ¿Cómo podría alguien planificar por adelantado que sus verdugos le quebraran los huesos, las piernas a los dos malhechores que murieron con el Señor en la cruz, pero a él lo dejaran indemne? Eso es lo que la Biblia dice en el Salmo 34:20. Vamos a leerlo en el Salmo 34:20. Aleluya. Dice, el salmista habla del justo, de todos los creyentes, y dice que Dios guarda todos los huesos del justo, pero enseguida habla de una profecía mesiánica, porque se refiere a Cristo, y dice, ni uno de ellos será quebrantado. Dios guarda todos los huesos del justo, es decir, guarda nuestra vida, pero en realidad en quien se cumplió esto específicamente, que ninguno de sus huesos fue quebrantado, fue en Cristo. Cristo, porque Cristo, los soldados romanos le quebraron las piernas a ambos bandidos que estaban ahí crucificados con el Señor, pero cuando vieron a Jesús ya muerto, no le quebraron las piernas, dice el Señor. Eso está el cumplimiento de la palabra del Señor. Aleluya. Finalmente, para terminar este recorderi, ¿cómo sería posible que un impostor finja ser el Mesías y escapar de la tumba? Bendito sea el Señor. Y aparecérsele a la gente, que es lo que ocurrió, mencionado por el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 4 al 8. Escuche, Pablo dice, Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último, como a un abortivo, me apareció a mí. Bendito sea el Señor para siempre. Si nosotros, o usted conmigo, ha analizado hasta aquí las profecías que yo he ido mencionando, que se cumplieron en Cristo, y la dificultad y hasta imposibilidad de que un falso, un fingidor, las cumpliera, entonces nosotros podemos darnos cuenta que la ceguera, o concluir que el embotamiento de los judíos fue grande, porque las profecías estaban claramente cumplidas. Sobre todo que eran muchas las profecías que Cristo cumplió, y que era prácticamente imposible que una persona falsa pudiera cumplir todas esas más de 100 profecías. Entonces concluimos
que si se puede demostrar que las profecías sobre el Mesías, realizadas muchos años antes, se cumplieron en Cristo, entonces ese hombre, Jesús, es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Gloria del Señor para siempre. Aleluya. Dios tuvo por lo menos dos razones por las cuales Él reveló todas estas profecías y muchas otras que ni siquiera he mencionado en la Biblia sobre el Mesías. ¿Cuáles fueron las dos razones que el Señor tuvo al mencionar estas profecías? Primero, hacer muy clara, muy sencilla la manifestación del verdadero Mesías. Que nadie tuviera duda cuando apareciera el verdadero Mesías. En otras palabras, esa fue la razón por la cual Dios dio tantas profecías en el Antiguo Testamento sobre el Mesías. Para que no hubiera duda, porque cuando el Mesías viniera iba a cumplirlas todas. Pero hubo una razón más por la cual el Señor dio todas estas más de 100 profecías. Hacer imposible la tarea de un impostor. O sea, que un anticristo no pudiera ser confundido por un creyente. Que un anticristo pudiera ser visto por un creyente. El creyente pudiera identificar enseguida a alguien que dijera ser Cristo y no lo fuera, porque no iba a cumplir algunas de las profecías. El Cristo que vendría tendría que cumplir todas las profecías mesiánicas. Aleluya. Y una cosa final. Al cumplir el Señor Jesucristo todas las profecías mesiánicas, no solo demostró que Él es el Mesías o el Cristo, el ungido de Jehová, el poderoso, sino que Él es Dios, de que Dios existe. El hecho de que Cristo haya cumplido todas las profecías le grita a todo el mundo que Dios existe, porque el Mesías profetizado en toda esa cantidad de predicciones es Dios. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Ahora, con estas aclaraciones, podemos ir a la palabra, al versículo 6, y podemos entender un poco más la oposición de los judíos de la sinagoga. Vamos a retomar, gloria al nombre del Señor, el estudio del texto, por donde quedamos, el versículo 6. Dice la palabra que oponiéndose y blasfemando estos. Recuerden que habíamos estudiado sobre la llegada de Pablo a Corinto en los versos 3 y 4 y 5, que Pablo discutía, dice el verso 4, en la sinagoga, Hechos 18, todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y dice el verso 6, por allí quedamos en el programa anterior, y dice el verso siguiente, pero oponiéndose y blasfemando estos, los judíos, les dijo sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Dice otra versión bíblica en este versículo 6, pero cuando los judíos se resistieron y empezaron a insultarlo a Pablo, les dijo sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo soy libre de culpa,
desde ahora me iré a los gentiles. Hay una afirmación de los exégetas, de los intérpretes de la Biblia, del libro de los Hechos, que aseguran que aunque el apóstol Pablo sufrió oposición de los judíos de las sinagogas, tanto en Antioquía de Pisidia, como dice el capítulo 13 de Hechos, cuando Pablo estaba con Bernabé, como aquí en Corinto, cuando estaba con Silas, el versículo que he mencionado, el verso 6, y que también dicen los exégetas, Pablo recibió oposición y persecución de los judíos de las sinagogas en Éfeso o en Efeso, cuando Pablo predicó en la sinagoga de Éfeso, lo cual está escrito allá en Hechos 19. E inclusive se menciona que hubo oposición a la predicación de Pablo a los judíos en Roma, cuando él llegó preso allá a Roma, cosa que está escrita en Hechos capítulo 28. Aunque Pablo en varias ocasiones siempre tuvo oposición de los judíos, especialmente en las sinagogas, como se menciona en el libro de los Hechos, la oposición que Pablo sufrió en esta sinagoga de Corinto, en este capítulo 18, fue la más violenta, la más fuerte que el apóstol sufrió. ¿Por qué afirman esto los estudiosos de la palabra? Por dos cosas. Primero, porque aquí en este versículo Pablo hizo un acto físico de desprecio que no había hecho o no se menciona en ninguna de las otras veces cuando Pablo fue perseguido, según relata el libro de los Hechos. En esta persecución en Corinto, del capítulo 18 de Hechos, Pablo dice que se sacudió los vestidos y les pronunció palabras de juicio a los judíos, pero sobre todo aquí se sacudió los vestidos. Eso nunca lo hizo Pablo ni en Antioquía de Pisidia, ni en Efeso, ni en Roma. Lo hizo fue aquí en Corinto. Y otro detalle más, aquí en Corinto, según la traducción, que no es la Reina Valera que le acabé de mencionar, dice en este verso 6 que los judíos se resistieron y empezaron a insultarlo. No se habla de insultos a Pablo ni en Antioquía de Pisidia, ni en Éfeso, ni en Roma, sino aquí en Corinto. En conclusión, por estos dos detalles, los eruditos de la palabra que estudian el libro de los Hechos afirman que la oposición y la persecución que Pablo sufrió aquí en la sinagoga de Corinto fue la más dura, la más violenta. Bendito sea el Señor. Ahora, Jesús, en el verso 5 de este capítulo 18, dice que había testificado a los judíos que Jesús era el Cristo. Es decir, él no solamente les predicó el Evangelio mencionándoles las profecías del Antiguo Testamento y mencionándoles la vida, la muerte, la resurrección de Cristo, sino que también habló de su propio testimonio. Habló de que él había visto al Señor personalmente, camino a Damasco. Sin embargo, en vez de aceptar el Evangelio, ¿qué dice la Escritura? Que los judíos rechazaron la verdad del Evangelio e insultaron a Pablo. Bendito sea el Señor. Ahora, este hecho, y con esto termino en el día de hoy, este hecho de la, ¿cómo decirle?, del rechazo que se revela aquí en Corinto de los judíos de la sinagoga al mensaje de Pablo, al Evangelio y al testimonio de Pablo, que también, como he dicho,
se revela en el libro de los Hechos en diferentes partes, en Antioquía de Pisidia, en Éfeso y en Roma, es confirmado por, bendito sea el nombre del Señor, por la tradición de la Misná. La Misná es la primera colección escrita judía que habla de las tradiciones judías, las tradiciones orales. En esta tradición, en este libro que menciona estas tradiciones llamada la Misná, se habla de una oración, la oración más antigua del judaísmo, que se llamaba las 18 peticiones. Allí en la Misná se menciona la decimosegunda de estas peticiones judías. Estas 18 peticiones judías, esta oración del judaísmo, los judíos obligaban a los líderes judíos obligaban a sus adeptos a rezarla 3 veces al día. Y en la 12ª, repito, petición de esta oración, quiero leérsela. Mire lo que decía o dice, todavía deben estar orando en las sinagogas algunos judíos. Dice así textualmente, hablando de los cristianos, es una oración imprecatoria, una oración de maldición, de juicio, que pronuncian los judíos, o por lo menos en aquel tiempo la pronunciaban, hacia los cristianos. Y dice así, y para los apóstatas, es decir, los cristianos, ellos llaman a los cristianos apóstatas, que no haya esperanza, es decir, que Dios no les responda ninguna promesa, y que los reinos insolentes, es decir, los reinos de los cristianos, el reino de Cristo, que habla la Biblia, sean rápidamente desarraigados en nuestros días. Pero mire cómo llama al reino de Cristo que predicamos nosotros, los reinos insolentes, reinos atrevidos. Dicen en su oración los judíos, sean desarraigados en nuestros días. Y que los nazarenos y heréticos, mire cómo llaman a los cristianos, perezcan rápidamente y que sean borrados del libro de la vida y que no aparezcan con los justos. Y mire el remate de la oración. Bendito eres tú, Señor, que humillas al insolente, es decir, a los cristianos. Con esa oración que ellos mismos hacían, confirmamos la dureza de corazón, el desprecio que muchos judíos tenían y aún tienen a los cristianos. ¿Por qué? Es la conclusión del mensaje de hoy. Por el embotamiento, la ceguera que tienen al Evangelio y la necedad, la falta de sabiduría al interpretarlo, siendo, como hemos visto con algunos detalles en esta mañana, tan claro recibir a Cristo, los motivos por los cuales tenemos que creer que Jesús es el Mesías, que es Dios, y que tenemos que recibirlo a Él. Sobre todo cuando el Señor llegó primero a los judíos. Aleluya. Padre Celestial, Señor, gracias te doy por esta mañana. Gracias, Padre, por la forma como tú hoy has dirigido este programa,